Creo que en la actual etapa del desarrollo político humano, los nepotismos son fruto de un muy pobre desempeño de los partidos políticos. Partidos políticos son el instrumento esencial, así lo define incluso nuestra Constitución, del sistema democrático a través del cual los ciudadanos participamos y expresamos nuestros pareceres y elegimos a los candidatos a representarnos en el gobierno. Ahora, cuando esos sistemas partidarios no funcionan o funcionan muy pobremente, es decir, probablemente solo en una apariencia de funcionamiento, no en esencia, sino que tiene como una pantalla como que funcionan, pero en realidad no lo son, ocurren estos fenómenos del nepotismo. Nepotismo, esa práctica de nombrar en los principales cargos, y no solamente en los más altos, sobre todo a familiares, que eso es el concepto propio Sí. de nepotismo, está muy arraigado, pero no siempre. Fíjense cómo, si nosotros repasamos la historia argentina, por ejemplo, de las últimas décadas, Ujú. no siempre esto ha ocurrido, aún porque a veces se lo confunde con el caudillismo, ¿no? Pero a veces hay el caudillismo sin nepotismo. Claro. Quiero acordar, por ejemplo, de Menem. Menem, un caudillo sin duda político, y sin embargo, por lo menos que yo recuerde, no recuerdo que haya nombrado parientes, ¿no? O por lo menos en una cantidad abrumadora, Claro. como en otros casos. Entonces yo creo que es una práctica repudiable, no por el hecho de que sea un pariente el que ocupe un cargo, en tanto y en cuanto ese pariente no esté capacitado, que no Claro. esté realmente formado, capacitado para desempeñar ese cargo, y simplemente se lo hace como para mejorar la situación, digamos, económica, ¿no es cierto?, de el núcleo familiar, no solo reducido, sino ampliado. Claro. Entonces, lo más grave para mí, porque por ahí uno puede tener un pariente que es destacado en algún aspecto, y es bueno, ¿por qué no lo va, si uno ejerce un gobierno, por qué no va a aprovechar ese conocimiento de ese pariente? El ser pariente no lo descalifica, lo que a mi juicio descalifica es cuando esos parientes primero son abundantes, no hablo de uno o dos casos aislados, y además no reúnen los requisitos adecuados para desempeñar las funciones que se les encomiendan. Esto es lo grave. Y ahí repito, creo que la esencia de esto está en el no funcionamiento real de los partidos, sino aparente, en donde ese jefe, esa cabecilla, gobierna también, así como gobierna el gobierno, digamos, ¿no? Sí. El Estado, gobierna también, previamente gobernó su partido, en una forma muy autocrática, en Claro. donde no se permiten los disensos, etcétera, y entonces cuando adquiere ese poder, lo usa indiscriminadamente. Maquiavelo decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, esto es válido, también aplicable a mi juicio para esto, no solo porque esa corrupción no solo tiene que ser económica, digamos, ¿no es cierto?, Claro. sino la corrupción de la gestión, que después repercute en toda la población cuando esa gestión es inadecuada o no sirve. Claro, ahora este tipo de prácticas, ¿no? Cuestionables, por supuesto, dan lugar a que de tanto en tanto aparezcan algunos personajes que intentan captar justamente la atención de quienes, o en gran parte o en gran medida, integran esa misma comunidad, pero que están pidiendo cambios en la dirigencia, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, a veces aparecen quienes señalan esto de forma más marcada, como para llamar la atención a la población. Lo que pasa es que yo creo que hay, en el caso argentino y jujeño dentro de esa Argentina, un estado de sopor, de anestesia de la población, que se opta por la queja
y no por la participación. O sea que pedimos cambio en la dirigencia, pero ¿quién cambia la dirigencia? No, digamos, una persona o algunos dirigentes que son así, es muy difícil que cambien como personas, ¿no es cierto? Como esa actitud. Lo único que hay que hacer es cambiar los dirigentes. Ahora, ¿quién cambia los dirigentes? La gente. Claro. Ahora, si la gente no participa, bueno, entonces no va a cambiar los dirigentes. Por otro lado, también existe, esto se vincula con prácticas populistas, en donde para que la gente no se queje o no participe para cambiar esa dirigencia, la dirigencia trata de usar mecanismos de dádivas, ¿no es cierto?, claro. Para el conjunto, de forma tal de que no se fijen en lo que está haciendo, en la forma en que conduce, ¿no?, sino que la gente en definitiva dice, bueno, mientras yo reciba no hay problema. Clientelismo, digamos. Y eso produce una corrupción generalizada en toda la sociedad, claro. Ya no en la dirigencia, sino que hay una sociedad que está acostumbrándose a estos parámetros corruptos de funcionamiento, ¿no? La verdad que deberíamos evitarlo, no acostumbrarnos a esto, a una dádiva, porque si no es como dicen muchos libertarios, ¿no? Provocar que sigamos siendo pobres eternamente para mantener una casta arriba, ¿no es cierto? Una casta política. Así es. Pero eso solo se consigue no pidiendo que la dirigencia cambie. Uno puede pedirlo, pero me parece muy difícil de lograrlo, sino cambiando la dirigencia, que es distinto, buscando claro. Otra gente que sean dirigentes que no hagan esto, que no tengan esas prácticas corruptas, entre otras el nepotismo, ¿no? Claro. Pero para eso hay que cambiar la dirigencia. Es muy difícil, como dice el viejo dicho popular, burro viejo no cambia el paso. Entonces los dirigentes ya son burros viejos, ¿no?, en el sentido de que son antiguos, y es muy difícil que cambien, que dejen esa forma de ser, que además es la que les dio rédito, les permitió llegar a donde están, y entonces no van a renunciar fácilmente a eso. Claro. La única forma es la participación de la gente, y ¿dónde? En los partidos políticos, que son el mecanismo, que por lo menos el que tenemos nosotros en nuestro país y en casi en todas las democracias modernas, para elegir a los dirigentes y posteriores gobernantes o potenciales gobernantes. Pero eso no se logra o no se va a lograr si no hay una participación real, efectiva. No, y cuando digo real y efectiva no es ir a un acto, claro, esto es lo de menos, sino en la vida política interna, con ideas, con propuestas, con observaciones, etcétera. Y este es un proceso que es lento. También debo reconocer que esto no se cambia de la noche a la mañana, porque esto sería una revolución, y creo que las digamos, sociedades actuales no están para eso, no están preparadas para llevar adelante esto. Entonces, los cambios son evolutivos. Tal cual. Ahora, para que se realicen, tienen que empezar alguna vez, porque si nunca se empieza, nunca se logra.